Bienvenidos hermanos, el día de hoy iniciamos con la carta a los Efesios, una carta que es muy importante y muy necesaria para la iglesia desde siempre, pero en el ámbito que vivimos el día de hoy, ¿no? Porque nosotros muchas veces tenemos esta frasecita que dice: no mires a la iglesia, no mires al hombre, mira a Cristo, ¿no? Sin embargo, Pablo en esta carta nos ayuda a entender de que aquel incrédulo que se acerca a la iglesia va a ver a Cristo en la iglesia, va a ver el propósito de Dios dentro de la iglesia, así que será necesario ver también a la iglesia. Esta carta nos va a ayudar a cambiar perspectivas entonces, así que no te las pierdas, estos estudios que estaremos teniendo acá todos los viernes a las 7, estudiando la carta a los Efesios. Bienvenidos hermanos, muy bueno que estemos acá estudiando la carta a los Efesios, eso nos beneficia a todos en mucho, ¿no? Así que gran enfoque que va a tener esta iglesia es la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Otro enfoque es la gloria de Dios en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia. Es una carta que llama a la celebración y a la identidad, que podamos nosotros vernos y poder quitar en cierto sentido algunas ideas equivocadas que pudiéramos tener, porque la iglesia tiene la responsabilidad, escúchame esto, la iglesia tiene la responsabilidad de dar testimonio del propósito de Dios. Entonces nuestras relaciones, nuestra armonía, nuestro amor, todo lo que suceda dentro de la comunidad de fe debe dar testimonio al mundo del propósito que Dios tiene para la humanidad, ¿no? Así que va a ser un tema interesante. Por eso en la introducción te decía: no hay tal cosa de no veas al hombre, sino que ves solamente a Cristo. No, la iglesia debe ser vista y la iglesia debe dar testimonio de este Dios, ¿no? Esta carta posiblemente se escribió entre el año 61 y 62, mientras Pablo estaba prisionero en Roma. Las fechas son aproximadas, ¿no? Por el mismo tiempo, Pablo tuvo la oportunidad de devolver a Onésimo, recuerdas tú, un esclavo, que fuera a Filemón, llevando la carta a Filemón, y en ese tiempo también va Tíquico, y ahí mismo va esta carta. Que al principio, en los primeros versos, nos dice que es una carta, aquí en el versículo 1, ¿no? Al final del versículo 1, si está pasando ahí la imagen, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Al parecer, los originales no tienen esta frasecita que están en Éfeso. Era una carta más general hacia todos los creyentes, no necesariamente a la iglesia que estaba en Éfeso. Eso es hasta donde se entiende. Hay una discusión en cuanto a esos puntos, pero fuera de eso, mis hermanos, fuera o no fuera directamente a ellos, la esencia del mensaje es importante para nosotros. Eso no afecta en nada la doctrina ni la esencia del mensaje que pudiéramos encontrar nosotros en la carta a los Efesios, ¿no? Así como la tenemos nosotros en la Biblia. Así que tenemos el mensaje central de la carta, la unidad, un llamado a reflejar la gloria de Cristo, y a la afirmación también que en la iglesia está la gloria de Cristo, ¿no? Versículo 1 y 2, los destinatarios, pudiéramos decir, el saludo, hablando en cuanto al bosquejo que pudiéramos tener nosotros en la carta a los Efesios, versículo 3 hasta el capítulo 3:21 viene esta acción de gracias y la oración de Pablo. Muy interesante, una porción extensa para dar gracias y para presentar la oración de Pablo. Efesios 4:1 al 6:20 hay palabras de aliento para vivir en la práctica el evangelio de la reconciliación cósmica, esta armonía y esta unidad en Cristo Jesús, ¿no? Y del versículo 6, 10 al 20, si pudiéramos hacer una pequeña espacio ahí, hay un llamado final: luchemos juntos la batalla espiritual. Del versículo 21 al 24 está ya la despedida. Tiene 6 capítulos.
esta carta que estaremos leyendo el día de hoy, ¿no? Así que espero que sea de gran bendición, como creo que han sido los otros estudios que hemos tenido en las cartas. Así que hay que ponerle bastante entusiasmo a esta nueva carta que estamos entrando a estudiar el día de Dios, ¿no? Y aquí pudiéramos nosotros ver del versículo 3 al versículo 14 del capítulo 1, entre la acción de gracias hay una especie de celebración, una celebración de este plan eterno que Dios tiene para con la humanidad, donde la iglesia debe reflejar ese propósito, ¿no? Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Apóstol de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿no? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo muy común en las cartas de Pablo, reafirmando otra vez su llamado apóstol de Jesucristo, no por voluntad de él ni por voluntad de ninguno de los otros apóstoles, fue por voluntad de Dios, ¿no? Y escribe la carta, da a los destinatarios la forma de la redacción. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la celebración que pudiéramos nosotros nombrar en esta lectura que tenemos el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a la misma vez Pablo está haciendo la afirmación: nosotros somos benditos en Cristo también. Y hemos sido benditos en toda bendición espiritual. Nuestras bendiciones son espirituales. Aquí no está hablando de economía, mi hermano. Aquí está hablando de bendiciones espirituales, ¿no? En lugares celestiales. En Cristo. Es en Cristo donde se recibe la bendición. O sea, a través de Cristo. O sea, con la necesidad de Cristo. Cristo como intercesor. Ahí es donde apunta esta frase. No podemos nosotros ser parte de tan gloriosa iglesia. Y no podemos ser parte nosotros de tan tremenda bendición sin el elemento primordial, Cristo Jesús. Él es la clave. Nadie llega al Padre si no es a través de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. O sea, no podemos conectarnos con Dios sin la ayuda de Jesucristo. Cristo es el único camino. Él es el camino, ¿no? Él es Él es el puente. Él es el puente que nos lleva a Dios. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira, esta sección está llena de afirmaciones que deben estar muy claras en tu mente y en tu corazón, hermano. Esto debe estar muy claro en ti porque es esencial para tú afianzarte en la fe que profesamos. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí está hablando de la elección, este Dios que elige. Este Dios que escoge. Dios, dice la escritura aquí, que Dios te escogió a ti. O sea que entre todo hizo una selección y dijo: a este lo quiero para mí. ¿Y por qué? Porque es la presciencia de Dios, el conocimiento previo que Dios tiene de todo. Él lo sabe todo. Él no está envuelto en esta cápsula de tiempo como tú y yo estamos metidos. Dice Pablo ahí claramente que fuimos escogidos. Tú, mi hermano, mi hermana, fuimos escogidos en Él. O sea, en Cristo fuimos escogidos antes de que el mundo se hiciera. La elección, esto es interesante, la elección que Dios hizo, de acuerdo a esta carta, la elección que Dios hizo al escogerte a ti, mi hermano, no tuvo nada que ver con tus actos, si fueron buenos o si fueron malos, ¿no? ¿Por qué? Porque no habías nacido, pero tú ya habías sido escogido. ¿Recuerdas que Jesucristo dijo: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos? Aquí Pablo viene a ayudarnos a entender un poquito más eso. Bueno, el ser escogidos fue algo que sucedió antes de que existiéramos. Y no fuimos escogidos, mis hermanos, porque íbamos a ser buenos creyentes. No, fuimos escogidos por su gracia, por su misericordia. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Hay un propósito de esta elección. ¿Para qué Dios te escoge? ¿Para qué Dios te llama? ¿Para qué Dios quiere que tú estés en su redil? Si lo pudiéramos decir así. Para que seas santos. Eso quiere decir apartado, cortado, separado. Que estés lejos de lo común. Tú eres una persona que debe apartarse.
Y de una forma más clara dice, santos y sin mancha delante del propósito de Dios de que te haya escogido, hermano, es para que tu vida sea una vida separada del pecado y delante de Él tú puedas vivir sin mancha, sin pecado. Hay una exigencia de la santidad y de la pureza en la Escritura, y hay un compromiso que tenemos nosotros con la santidad al reconocer, entender y asegurar de que hemos sido escogidos por Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí en esta carta. Versículo 5. En amor, o sea que fuimos escogidos. Y hay el propósito, ¿no? En nuestra identidad, escogidos, el propósito para ser santos y para estar sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entre esta elección, entre este escoger de Dios, de nosotros, cuando nos escogió, es para que fuéramos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En el plan de Dios para tu vida, hermano, es de que pudieras ser tú un hijo de Dios, adoptado a través de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, esto no hubo ninguna motivación externa, fue su deseo, fue su voluntad. Esto es lo que yo quiero hacer, dijo Dios en otras palabras, y lo hizo. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos elegidos, fuimos escogidos, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, ¿no? Y eso fue para que nosotros también fuéramos adoptados como hijos a través de un medio que se llama Jesucristo. Y este fue el deseo, esta fue la voluntad de Dios. Y eso debe producir alabanza. ¿A qué? A la gracia. La gracia es el regalo no merecido. Esto debe producir alabanza a la gracia de Dios, la cual dice nos hizo aceptos, con la gracia, con la elección, con el llamado, nos hizo aceptos en el amado. Fuimos aceptados en Cristo. ¿Ok? Mira si no es una lluvia de doctrinas lo que nos está tirando nada más en estos pequeños versos. Estamos hablando de elección, estamos hablando de propósito, y estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de identidad en el creyente, y estamos hablando de todo esto en Cristo Jesús. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Redención, fuimos comprados. Fuimos comprados de nuevo. ¿Con qué? ¿Con qué precio? ¿Cómo se pagó? Bueno, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estas riquezas de gracia pudiéramos nosotros entrelazarlas entre las bendiciones espirituales de las que Pablo nos había hablado anteriormente. Perdón de nuestros pecados. Versículo 8. Quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mira, fuimos escogidos. Esa elección de Dios tiene un propósito: que vivamos limpios de pecado. ¿Por qué? Porque somos hijos adoptados de Dios. Y esto fue por su mera voluntad. ¿Cuándo sucedió eso? Antes de la fundación del mundo. No hicimos nada entonces nosotros, no. Esto fue para gloria de su gracia. Alabanza a la obra de Dios, ¿no? Porque nos compró con su sangre, perdonó nuestros pecados. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, nos dio todavía sabiduría, y en eso
en esa abundancia nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O sea, nos revela lo que estaba escondido. El misterio es aquello que no estaba claro, está escondido. Nos ha dado a nosotros a conocer eso que estaba escondido. ¿Cuál era la voluntad de Él? Esa voluntad escondida de Dios, Él la mostró, la reveló, ¿no? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es un plan que Él mismo quiso que sucediera, ¿no? ¿Cuál? De reunir todas las cosas en Cristo. Cristo es el tremendo pegamento. Cristo es el tremendo pegamento. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mis hermanos, la perfecta unidad y la perfecta armonía en esta relación con Dios, en esta relación entre nosotros, en esta relación con el mismo cosmos, la gran clave es Cristo Jesús. Él se lleva toda la gloria y todos los honores de toda esta armonía y unidad. En esa idea, mis hermanos, entendiendo que esta es la gran realidad de nuestra vida como iglesia, debemos nosotros entonces reflejar esa armonía y esa unidad. Ese es el plan y ese es el propósito de Dios. Y no solo eso, mis hermanos, ya lo tenemos revelado. Esto no es algo que está oculto de nosotros. Versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Otra vez nos vuelve a recordar Pablo de que esta es la voluntad de Dios y Él es el que hizo, y eso es parte de su propósito. En Él asimismo tuvimos herencia. Esto, ¿cómo fue que la ganamos? Bueno, esta fue voluntad de Él, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Otra vez, alabanza para la gloria. Vamos a ponerlo en rojo. Vamos a ver si me lo permite cambiar de color. No me dejó cambiar de color. Según las riquezas de su gracia. Aquí decía, mira, para gloria de su gracia. Versículo 6. Y aquí no lo vuelve a recordar, ¿no? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿no? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí al parecer hace esta unión entre el pueblo judío y entre el pueblo gentil. Dice, en él también vosotros, al final del 12. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿no? Pudiera aplicarse a mi juicio, esto es mío. Sí, puedes refutarlo, no lo tienes que creer. Pero me da la idea de esta unidad entre estos dos pueblos. Los que primeramente esperábamos en Cristo. Posiblemente es el pueblo judío que fielmente esperaba al Mesías. Recuerda que había otro pueblo judío que en realidad no esperaba al Mesías, y tú lo puedes ver en los evangelios. Ahí están los fariseos, están los saduceos, gran parte del pueblo que realmente lo que tenía una religiosidad, pero nunca una relación con el Señor, ¿no? Así que y el mismo Pablo dice, no todo el que es israelita, no todo el que viene de Israel es israelita, ¿no? Dando a entender, y Jesucristo en otra ocasión le dijeron los fariseos, nosotros somos hijos de Abraham, y nuestro Señor les dijo, ustedes son hijos del diablo porque lo que ustedes están haciendo son las obras del diablo. Vuestro padre no están haciendo las obras. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, ¿no? Así que no es por herencia genética, no es por raza en cuanto a la salvación y redención, es por la gracia de Dios. Vimos que es una elección antes de que todo existiera. Esto es parte de la elección divina de Dios.
Y acá Pablo dice en el versículo 13, en él también vosotros, o sea, hablándole ahora a esta comunidad que son creyentes, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y entonces Pablo dice que esa es palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo Jesucristo. Y pudiéramos entender que esta verdad a la que Cristo se refería es la verdad de la salvación, la verdad de la relación con Dios, la verdad de la manera de relacionarnos con el Padre. Él es la forma de relacionarnos con el Padre. Él se convierte en esta verdad que nos relaciona con el Padre. El Padre y yo uno somos, dijo él, y que nadie llegaba al Padre si no era a través de él. Ya que hemos escuchado el mensaje de salvación, ¿ves lo importante, hermano, que es de predicar el evangelio? Lo importante que es de comunicar esta verdad, porque a través de escuchar la verdad, a través de escuchar el evangelio de la salvación, es de que la gente termina creyendo. Hay que creer, ¿no? Y esto recuerda que es obra del Espíritu Santo el que convence el corazón. Y entonces se es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Mira, aquí los tres elementos. Dice que ellos escucharon la palabra de verdad. Pero para que ellos hayan escuchado la palabra, mis hermanos, alguien se las tuvo que haber predicado. ¿Ok? Alguien predicó la verdad del evangelio, el evangelio de salvación. El otro paso es creer esa verdad, ¿no? Y el otro es ser sellados con el Espíritu Santo. ¿En qué momento el Espíritu Santo entra en la vida del creyente? Cuando el creyente ha creído el mensaje de salvación, ¿no? No hay tal cosa de que alguien te tiene que poner la mano para que el Espíritu Santo entre en ti. No hay tal cosa como esa. No hay tal cosa de que alguien tiene la autoridad y el poder para hacer que el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios. Tremenda engaño, mi hermano, que alguien, un ser humano imperfecto, tenga el poder de poner el Espíritu Santo dentro de ti. No. Pablo nos acaba de decir que eso fue la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Ves lo importante que es detenernos a leer poco a poco la palabra de Dios? Entonces hay que predicar el evangelio para que la gente crea esa verdad, para que ya que han creído esa verdad, sean sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las arras? ¿Qué es las arras? Perdón, es que quería destornudar. Dice versículo 14, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? No sé si tú has estado en alguna boda en algún momento, has visto de pronto las bodas y se dan unas moneditas, ¿no? En un cofrecito, por lo regular, bueno, en las bodas que hasta donde yo entiendo, es el hombre el que da esas moneditas a la mujer, ¿no? Le pone esas moneditas y lo que eso está diciendo es, todo lo que yo te prometí en el altar, te lo voy a cumplir. Y la evidencia de que yo te voy a cumplir todo lo prometido son estas arras, ¿no? Esto es lo que da evidencia de eso. Bueno, eso es a lo que se refiere Pablo aquí. ¿Cuál es la evidencia de que somos salvos? ¿Cuál es la evidencia de que hay una herencia para nosotros? La evidencia es el Espíritu Santo en nosotros. Él son las arras, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo? Hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria al Señor. Versículo 15 inicia el escrito con la acción de gracias, la oración. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Esta es una iglesia, mi hermano, que ha dado testimonio público. La gente conoce a esta iglesia y lo que conoce de esta iglesia es la fe y el amor para con todos los santos. Dos tremendas
bases para la afirmación de que somos iglesia de Dios: la fe y el amor que tenemos. La fe y el amor. Recuerden que Jesucristo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El amor es clave. Y esto es algo que esta iglesia está demostrándolo de tal manera, dice, que todos lo saben, porque dice: habiendo oído de vuestra fe. O sea, Pablo ha escuchado de segundas, terceras personas que dan testimonio de la fe de esta iglesia y del amor que tiene esta iglesia. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo es un hombre que ora por las iglesias, por los miembros de las iglesias que ha fundado. Hermano pastor, debes tener en tus oraciones a los miembros de tu iglesia. Líder, anciano, diácono, quien sea, que tengas tú cierta autoridad dentro de la comunidad de fe donde estás, asegúrate de mantener en tus oraciones a la gente de la iglesia en la cual estás tú participando, y a los miembros por regular. Esa es una necesidad, tener en sus oraciones a la comunidad de fe. Pablo dice que da gracias a nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. Versículo 16, no ceso de dar gracias, me estaba adelantando. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La oración de Pablo para con la iglesia, y aquí está lo que Pablo está rogándole a Dios para la iglesia: que la iglesia se llene de sabiduría y que la iglesia reciba revelación del conocimiento de Él. Okay, ¿cuál es la revelación, mis hermanos? La revelación es sacar a la luz aquello que está escondido. Recuerda que en el tiempo que Pablo está escribiendo, todavía no tienen un Nuevo Testamento como lo que tenemos nosotros ahora. El Nuevo Testamento es la revelación unido con el Antiguo Testamento. Nuestra Biblia es la revelación de Dios. O sea, lo que Dios mostró para que nosotros conociéramos, ¿ok? Esa es la revelación. Pablo está rogándole a Dios para que Dios les muestre a los de la iglesia que puedan conocer más de este mismo Dios. Nosotros ya tenemos una Biblia, entonces la oración pudiera ser de que nosotros nos adentráramos a la Biblia para conocer más a este Dios, porque la revelación ya la tenemos. Hay que leerlo en su contexto histórico. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Conocimiento de la oración de Pablo involucra esto: sabiduría, que le conozcan más a Él, que su entendimiento sea alumbrado para que puedan saber la esperanza a la cual fueron llamados y puedan conocer y entender la riqueza de la gloria de la herencia de Dios, ¿no? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Conocimiento para poder entender la grandeza del poder de Dios. Mi hermano, no está orando Pablo para que esta iglesia se enriquezca, para que esta iglesia haga más grande su edificio. No está orando para que esta iglesia ya no sufra persecución. No está orando para que esta iglesia, cosas pasajeras, materiales. No es esa la oración de Pablo. La oración de Pablo es de que los hermanos, los creyentes, los cristianos, conozcamos y entendamos más a Dios. Versículo 20. El cual operó, hablando de este poder, versículo 19, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, el poder de Dios para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza. Y de ahí viene a hacer una aclaración para que entendamos de qué poder nos está hablando, la cual operó en Cristo. El mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Que podamos nosotros entender la grandeza del poder
de Dios que resucitó a Cristo y lo exaltó y lo llevó hasta su diestra y lo puso en ese lugar prominente. Sobre todo principado está Cristo, ¿no? Y autoridad y poder y señorío. Que entendamos este poder que levantó a Cristo de los muertos y lo puso en esa posición. Y es una posición que está por encima de los principados, de autoridad, de poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Estamos hablando de una historia toda sumisa bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que está por encima de todo. Y no solo el pasado, el presente, sino el futuro, ¿no? Sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El cuerpo es la iglesia, la cabeza es Cristo, el cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo debe llenar todos los corazones de los creyentes en la iglesia. Este pasaje, mi hermano, es necesario que lo leas detenidamente otra vez y puedas reflexionar, meditar en cada una de las palabras que Pablo está mencionando. Y yo creo que la oración de Pablo es muy válida para nosotros en esta lectura de este libro y de toda la Biblia. Porque algo que Pablo oró es de que podamos nosotros entender todas estas bendiciones en las cuales estamos metidos sin haberlo pedido y que experimentamos sin darnos cuenta. Que podamos nosotros entender la grandeza de la obra de Dios en Jesucristo, donde nosotros somos totalmente beneficiados. Hermano, yo creo que no estamos, o al menos hablo de mí, no sé cuál sea tu situación en tu fe, pero yo no me atrevo a creer que logro entender la grandeza de Dios en la iglesia. Yo no logro entender esa grandeza. Sé que es algo grandísimo, sé que es algo enorme, sé que es algo glorioso, pero si me dices, ¿lo entiende? No, yo no entiendo esa grandeza. Me quedo corto, mi mente no es capaz de entender eso. Por eso la oración de Pablo, para que podamos comprender. Sabes, mi hermano, entre más vamos conociendo a Dios, más nos damos cuenta que menos le conocemos. Entre más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta que menos le conocemos. Porque vamos descubriendo su grandeza. Es como cuando tú ves una montaña a la distancia y tus ojos pueden cubrir la imagen total de la montaña y tú dices, mira, aquella montaña está muy bonita, está grande, ¿no? Está enorme, tiene esta forma y qué sé yo, hasta pudiéramos hacer medidas, imaginarnos o calcular el peso de esa montaña, la superficie que cubre y todo eso. Pero a manera que tú te vas acercando a esa montaña, tú vas descubriendo las rocas, tú vas descubriendo los árboles y a manera que te vas adentrando más, vas a descubrir pequeños caminos, pequeños senderos, vas a encontrar rocas más pequeñas, vas a encontrar vida ahí, vas a encontrar animales grandes, medianos, insectos y puedes adentrarte más y va a llegar el momento en que tú digas, yo creí que conocía esta montaña cuando estaba a la distancia, pero ahora que me acerco no es tan fácil poder entender toda la diversidad de vida que existe, tanto animal como vegetal. Y estamos hablando de las cosas que se ven, ¿no? Yo creo que algo así es nuestra relación con Dios. Cuando estamos cerca, nosotros creemos que cuando estamos de lejos, creemos que conocemos a Dios. Creemos que nos conocemos a nosotros. Cuando estamos de lejos decimos, sí, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Pero ya que nos acercamos a Él, poder entender cada uno de esos aspectos. Su grandeza, su poderío,
su amor, su misericordia, poder conocer cada una de esas áreas. Eso es a lo que Pablo está llamando en su ruego a Dios, que como iglesia podamos entender, que sea nuestra oración también, mis hermanos, que sea nuestra oración también, que podamos nosotros lograr comprender toda esta grandeza de Dios. Amén. Así que vamos a tener un camino bien bonito en este libro. Espero que nos continúes viendo en este canal y que podamos seguir en el estudio de la preciosa palabra de Dios y que crezcamos en ese conocimiento. Aquí no se está reprendiendo en esta iglesia nada, no hay un ataque contra herejías, es una celebración a la grandeza y a la gloria de Dios en la iglesia. Por eso es una carta bastante interesante, ¿no? Así que recuerda, estamos aquí los miércoles a las 7, los viernes a las 7, domingos a las 10:30 y a las 2 de la tarde. Y entre semana estamos en las mañanas pasando los devocionales. Así que te voy a dejar información al final de este video. Si no te has inscrito, inscríbete a este canal. Aquí vas a encontrar bastante información que puede ayudarte en el conocimiento, la oración de Pablo, en el conocimiento de este Señor, ¿no? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos con la ayuda del Señor pronto. Y recuerda, Cristo te ama. Y si Él te ama, ya no necesitamos más amor. Ese debe ser más que suficiente. Cuídate mucho. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.